Bien, entonces, este es nuestro ejercicio, ¿no? Nos pide que tengamos que calcular el dato de la velocidad y el dato del ángulo, porque el propósito nos dice que es que este objeto pueda atravesar 30 metros o pueda recorrer 30 metros de forma parabólica, pero lo puede hacer en 7 segundos, ¿no? Entonces, eso más o menos es nuestro objetivo, pero para llegar a eso necesitamos tener algunos valores. Entonces, vamos a hacer lo que primero siempre hacemos en un movimiento parabólico, lo que les indiqué, ¿no? Poder sacar tanto una velocidad en la línea de X como en la línea de Y. Lo vamos a sacar por acá. Velocidad inicial en la línea de X, entonces me dirá que va a ser igual al valor de velocidad, pero en este caso solo va a ser por coseno de el ángulo, nada más. Lo mismo en la línea de Y, solo será esa velocidad multiplicado por el seno de un ángulo. Y listo, solo nos quedaríamos en eso ya que no contamos esos datos. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá en nuestro ejercicio? Entonces nos dice que vamos a tener una altura de 0 y una altura final acá en el punto de llegada también va a ser 0. Entonces, teniendo esas dos alturas, tanto inicial de 0 como final de 0, nosotros podemos utilizar una ecuación, una que tal vez hemos tenido para poder calcular el tiempo de vuelo. Lo voy a escribir, de preferencia la escribo creo como la tercera ecuación o la menciono como la tercera ecuación, ¿no? Donde me dice que mi altura final va a ser igual a mi altura inicial más el valor de la velocidad inicial por el tiempo, esto sabemos que es en la línea de Y, menos porque va de salida un medio el valor de la gravedad por tiempo elevado al cuadrado. Simplifico, altura inicial 0, altura final 0. Esto que está con negativo lo voy a llevar al otro lado de la ecuación y se me va a hacer positivo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener tal vez el valor de un medio por el valor de la gravedad. A ver, el valor de la gravedad no quiere marcarse bien. ¿No? Por el valor de la gravedad, por el valor del tiempo. Y voy a tener el valor de la velocidad inicial en la línea de Y por el tiempo. Donde como está el cuadrado, perdón, este estaba al cuadrado, entonces puedo simplificar uno de ellos. ¿No? ¿Qué es lo que me quedaría entonces? Me va a quedar el valor de un medio por el valor de la gravedad por el tiempo igual a la velocidad inicial en la línea de Y. Tenemos todo eso. ¿Conozco el valor de la gravedad? Sí. ¿Conocemos el valor del tiempo? Sí. Y podemos tal vez tener la velocidad inicial en la línea de Y. ¿No? Podemos tener esos valores. Entonces, ¿qué tendría? Voy a ir reemplazando los datos. Tengo el valor de un medio, 9,8. ¿Qué más? Tenemos el valor del tiempo de los 7. Y esto nos dice que va a ser igual a la velocidad por, en este caso, tiene que ser el valor de seno del ángulo. Ok, a ver, algo está pasando acá. Parece que se acabó mi tinta virtual. Seno del ángulo. Tuviéramos eso, ¿no? Como dato. Vamos a ver cuánto nos puede salir. ¿Qué más? 7 segundos tengo ese valor. Y me quedaría tal vez con eso, ¿no? Si pongo la calculadora, pues voy a tener tal vez ahí algún valor. Voy a tener el valor de un medio por 9,8 por 7. Todo eso me sale el valor de 34,3. 34,3 va a ser igual a la velocidad por seno del ángulo. Tuviera eso. ¿No? Ahora, ¿qué va a pasar en el otro caso? Muy bien, me quedaría tal vez ahí. De ahí parecería ser que no podemos hacer nada más. Nos vamos a la línea de X. ¿Qué tengo ahí? Me dice que la posición va a ser igual a la velocidad inicial en la línea de X por el valor del tiempo. Entonces tuviera eso. ¿Qué tengo acá? Tenemos el valor de los 30. Va a ser igual a la velocidad por coseno del ángulo por el valor del tiempo que es igual a 7. De ahí despejaré 7 y va a ser el valor de mi velocidad en la línea de X, ¿no? Eso es lo que voy a tener acá en mi ejercicio. A ver, vamos a poner. Entonces esto va a ser a 30 dividido entre 7, va a ser igual a velocidad coseno del A. 30 dividido entre 7 nos va a salir un valor de 4,28. Entonces tenemos 4,28 va a ser igual a velocidad coseno del A. ¿No? Ahí está.
Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo dos incógnitas y dos ecuaciones. Tendríamos que igualar entre cada una de ellas. Voy a despejar, en este caso, despejaré velocidad primero para tal vez tratar de encontrar el ángulo, ¿no? Voy a despejar velocidad de esta mi ecuación de acá. Entonces, despejando, ¿qué me quedaría? 34,2 dividido entre el seno del ángulo. Y eso me va a dar igual el valor de la velocidad. Ese dato lo voy a reemplazar aquí. ¿Y qué me va a quedar aquí? Entonces tengo el valor acá de 4,28. Va a ser igual. Ahora velocidad 34,2 sobre seno del ángulo por coseno del ángulo. Muy bien, todo nos ha quedado en función del ángulo, nada más, ¿no? Y lo que puedo hacer tal vez son agrupaciones, ¿no? En este caso, ya que todo está así, voy a agarrar y voy a agruparlos de esta manera. Entonces lo vamos a hacer acá arribita, para ver cuánto nos sale. Bueno, ya va fallando, debe ser el tema de la batería. Entonces, ¿acá qué voy a tener? Voy a tener 4,28. Ese 30 que estaba multiplicando lo voy a pasar a dividir. 34,2. ¿Qué me quedó acá? Coseno sobre seno. ¿Qué me dice la matemática? Si yo tengo seno de un ángulo sobre coseno de un ángulo, esto es igual a tangente. Pero ¿qué pasa si tenemos al revés? Coseno de un ángulo sobre seno de un ángulo. Este va a ser igual a cotangente. ¿Ya? Cotangente del mismo ángulo. Ok. Algo está queriendo fallar por ahí. Listo, cotangente del mismo ángulo. Y a la vez me dice que cotangente de un ángulo es lo mismo que 1 sobre mi tangente de ese ángulo. ¿Ya? Entonces, esas son las relaciones trigonométricas que nos da. Ahora, en el caso de ustedes, puede que hayan intentado de que seno esté en la parte superior, coseno en la parte inferior, para que directamente tengan el valor de tangente. No hay ningún problema. En mi caso, tal vez yo me he ido por ese punto, entonces debo decir que ahí está el valor de mi tangente. Entonces acá, como tengo coseno sobre seno, me ha salido esta parte de aquí. Yo voy a escribir esto porque coseno sobre seno nos dice que es cotangente. Bueno, lo pondré primero como cotangente y luego vamos a ver. Cotangente del ángulo. Hacemos la división. 4,28 dividido entre 34,2. 0,13. Vamos a dejarlo ahí, porque es 125, ¿no? 0,13. Esto me dice que es la inversa, entonces va a ser 1 sobre tangente del ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a dar la vuelta a mis dos valores. Lo que está arriba, quiero que esté, perdón, lo que está arriba, quiero que esté abajo, y lo que está abajo voy a hacer arriba. Pero eso voy a hacer en ambos lados de mi ecuación. Ya a ambos lados voy a darle la vuelta. ¿Qué me quedaría acá? 1 sobre 0,13. Y aquí me queda tangente del ángulo. Entonces, estoy dando la vuelta. Se supone que debajo del 0,13 teníamos el valor de 1. Entonces, 1 ahora aparece arriba y 0,13 va a aparecer abajo. Lo mismo que con tangente, ¿no? Tangente ha aparecido arriba y debajo de él solo habrá el valor de 1. Para que finalmente nosotros despejemos el valor del ángulo. Theta que va a ser igual a tangente a la menos 1 de 1 sobre 0,13. ¿Cuánto nos da ese valor? Vamos a poner la calculadora, entonces tengo tangente a la menos 1 de 1 sobre 0,13. Y nos dice 82,59. Pero como tenemos que redondear, nos quedamos con el ángulo de 83. ¿Sí? Ahí está. Ya teniendo el ángulo, necesitamos hallar la velocidad. ¿Dónde puedo hallar la velocidad? Acá. No, acá tenía despejado el valor de mi velocidad, entonces ahí yo voy a poder hacer ahora el reemplazo. Entonces traigo una flechita y decimos que la velocidad va a ser igual a 34,2 dividido entre el seno del ángulo, y el ángulo nos indica que es de 83. Entonces tenemos 34,2
dividido entre el seno del ángulo que sería 83. Y nos da que la velocidad va a ser igual a 34.47. Redondeado. 0.47 metros sobre segundo. Y este entonces será el valor de mi resultado, ¿no? Entonces los resultados son, la velocidad es 34.40, perdón, sería 46. Aquí es 45. Entonces esto solo sería 46. Ok, listo. 46, 34.46 y el ángulo nos sale de 83 grados. De esa forma logramos dar con el resultado de este ejercicio. Entonces tenemos la velocidad de dato, velocidad inicial de forma horizontal, ya el grafiquito me especifica que tal vez está en ese sentido. Tengo el tiempo en el que va a estar tal vez el objeto del tiempo de vuelo desde que sale hasta que trata de impactar contra la superficie. Lo que nos pide es determinar esa altura, ¿no? Entonces no nos olvidemos que el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ya teniendo eso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si queremos calcular la altura, nosotros recordamos, ¿no?, que cuando va a ser un movimiento solo de forma horizontal que viene, la velocidad inicial en la línea de X se mantiene como 7 metros sobre segundo. Pero la velocidad inicial en la línea de Y ya es la que varía. En este caso será 0 metros sobre segundo. No, no tenemos velocidad inicial en la línea de Y, solo tenemos en la línea de X. Entonces este tiene que descender de alguna forma, ¿no?, para calcular la altura. Si queremos calcular la altura, entonces nos tendríamos que ir tal vez a la ecuación de las líneas de Y. Ahí tenemos las ecuaciones para poder escoger. No puedo escoger ni la primera ni la segunda. Bueno, aunque la segunda sí, porque también está considerada la altura, ¿no? La ecuación nos dice velocidad inicial, perdón, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces el valor de la gravedad por la altura. Ahí tenemos la altura, pero da la casualidad de que no tenemos velocidad final. Sí conocemos velocidad inicial, pero no conocemos de la velocidad final. Por lo tanto, nos vamos a ir nuevamente a la tercera ecuación, ¿no? Con la tercera ecuación, ¿qué tendríamos? Anotamos la ecuación. Altura final va a ser igual a altura inicial más velocidad inicial en la línea de Y por el tiempo más menos, lo voy a poner así, 1/2 el valor de la gravedad, tiempo elevado al cuadrado. ¿Qué puedo simplificar de acá? En altura inicial, 0, porque va a ser aquí el nivel donde impacta el objeto. ¿Qué más? Velocidad inicial en la línea de Y nos indicaba que va a ser 0. Ahí lo tenemos, también va a ser 0 porque se nos elimina. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos queda? Vamos a tener el valor de la altura final, va a ser igual al valor de 1/2, en este caso positivo porque va a venir de bajar, ¿no? 1/2 el valor de la gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Y eso lo ponemos a la calculadora. Tenemos el valor de 1/2 por 9.8, que es la gravedad, por 10.3, eso lo elevamos al cuadrado, y que es nuestro tiempo, ¿no? 10,3, que se nota un poquito de la coma. Multiplicando todo eso, el resultado que nos da es 519, bueno, en este caso tiene únicos 3 decimales y lo podemos anotar ese valor. A ver, esto lo voy a intentar anotar por acá, donde nuestra altura final es igual a 519.841. Entonces, como solo tenía esos 3 decimales, bueno, lo voy a anotar con esos más para que así podamos tener. Entonces, nos pueden dar un ejercicio con enunciado, donde su gráfico solo sea hacer esto nada más, ya sabemos cómo resolver o ya sabemos que nosotros tenemos que resolver en el ejercicio. Ya, entonces los ejercicios siempre van a estar planificados, programados, bien realizados para que cada uno de nosotros podamos hacernos un grafiquito y a través del gráfico poner todos nuestros datos que tenemos y las incógnitas que nos puede estar pidiendo también el ejercicio, ¿no? En este caso ya hemos calculado, nos dice que de una altura de 519 se lance ese objeto con esa velocidad para que en 10.3 segundos, pues bueno, impacte contra la superficie, en este caso contra la superficie, ¿no? El nivel del suelo. Entonces, solo nos puede pedir una incógnita, nos puede pedir 2 o 3. Mucho va a depender de cómo nos esté mencionando el ejercicio.
Y con eso nada más se termina este ejercicio y eso sería todo.